Bueno, ¿os ha gustado el corto? Os ha gustado, ¿no? Porque ha sido cortito, ¿no? Bueno, ante todo, ¿estamos todos? Sí. Ante todo, los agradecimientos. Muchísimas gracias a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Villalbilla, a Talleres Gallardo también, a Rosa, que está por ahí, hola, Patricia Galván, que ha estado muy atenta también a todo el tema, a Claudio, que ha sido uno de los que han editado el corto, a todos los asistentes de esta mesa, que ahora los presentaré, y a todos vosotros por asistir también aquí. Bueno, empezando por mi izquierda, Fernando Montero Marín, creo que muchos de vosotros lo conocéis, es concejal de Educación de aquí del Ayuntamiento de Villalbilla y bueno, también uno de los artífices de que estemos nosotros aquí. Siguiendo con Daniel, es maestro en Escuelas Pías y bueno, pues lleva tan solo un par o 3 de añitos, ¿no?, dando clase, ¿no? Y bueno, pues nos puede dar una visión bastante buena de lo que es la educación para los niños que empiezan en primaria. Después tenemos a Julio Cañeno. Él es... estás en la Universidad de Alcalá de Henares, eso es. Y también, bueno, pues es subdirector del Instituto de Estudios Norteamericanos, eso es, ¿no? Siguiendo, Juan Manuel Orquín. Él es profesor universitario de cálculo de estructuras en la Universidad Autónoma Politécnica, perdón. Esther es psicóloga y trabaja también en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Caracollos. Y por último, que no por ser el último sea el último, sino que también puede ser el primero, José Díaz Peña. Él es el jefe de los servicios educativos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ¿no? Muy bien, pues quizá voy a empezar con una pregunta para cada uno de vosotros y bueno, pues si alguno de vosotros del público pues quiere también hacer alguna otra pregunta, pues adelante, ¿no?, sin ningún problema. Empezando por Fernando, te comento que ha salido hace poco la última memoria de actividades que publica la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y en la que puede verse que el mapa de nuestro municipio, en el mapa, que la mayoría de los centros educativos que tenemos son públicos, ¿no? Aproximadamente pues el 75% de los centros que tenemos, ¿no? ¿Significa esto que nosotros, los vecinos, ¿no?, preferimos la educación pública a la privada o concertada? ¿Crees tú que puede ser por esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer cuando nos vimos, te hubiese dicho que sí, que es mejor incluso. Después de lo que hemos visto hasta ahora, diría que la mayoría de los padres de Villalbilla tenemos más confianza en la educación pública.
hay un punto que hay un baremo que no hemos tenido en cuenta en estas cifras, y son los alumnos empadronados. Hay ciertos alumnos que están empadronados en Villavilla y pueden ir o no ir a escuelas de nuestro municipio. Luego también hay que tener en cuenta que hay alumnos que vienen de fuera, entonces bueno, quizás pueda haberse compensado ese efecto de alumnos que se van fuera y alumnos que vienen de fuera. En definitiva, mayoritariamente, desde luego, los padres elegimos la educación pública en este municipio, cosa que bueno, aparentemente es bueno y estamos muchos conformes y confiados en este... Entre los que me incluyo yo. Sí, entre los que me incluyo también. Entonces, en definitiva, yo creo que sí, que el nivel de satisfacción en general que tenemos los padres con los centros educativos del municipio es bastante alto. O sea que realmente el estereotipo de la educación pública que antiguamente se veía o se decía que no era una educación de calidad, ahora mismo pues no se siente así, ¿no? Por los padres, por nosotros. Es que en realidad tenía intención de decirlo, pero es que después de ver esto me resisto a decirlo, prefiero decir confianza. Confianza porque quiero pensar que sí, que es de calidad. Muy bien. Pues Daniel, hemos visto en el cortometraje pues cómo responden las niñas, ¿no? Y los niños a la pregunta sobre qué es lo que más te gusta del colegio, ¿no? Y casi todas dicen que le gusta jugar, ¿no? Entonces, tú en tu experiencia como educador, ¿cómo ves este cambio, ¿no? que podemos estar haciendo ante una escuela que puede educar jugando? No sé si es tu caso. Bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en la película de la educación prohibida pues dice bastante de la importancia del juego, ¿no? Cada uno puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que es indudable es que el ser humano pues necesita ese juego como pues a varios motivos, varias maneras para desarrollarse. Yo creo que el juego es algo innato que tenemos que facilitar a los niños desde el principio y en todo momento, no solo quizá como premio un poco, que es lo que se lleva más hoy en día. Porque tiene mucha importancia para el crecimiento personal del niño en cuanto a definir su carácter, en cuanto a relacionarse con los demás, establecer vínculos sociales, aprender a relacionarse en definitiva. También, bueno, los aspectos físicos son muy importantes, ¿no? Mejora su desarrollo motor y creo que deberíamos facilitarlo no solo como respuesta a esas necesidades naturales, sino también como medio de observación tanto en la escuela por parte de los maestros como por parte de los padres en casa. En el juego es donde los niños realmente se manifiestan de manera natural, de manera espontánea y donde podemos conocer su realidad de manera más... ¿Tú realmente juegas con tus alumnos en clase? Bueno, quizá no tenemos tanto la oportunidad como a mí me gustaría, pero sí, intento llevarlo al día a día, al aprendizaje y no solo reservar un espacio de juego concreto, sino que ese aprendizaje se produzca gracias al juego. Creo que es mucho más efectivo que no que el maestro llegue a clase y esa fuente de contenidos pues la suelte sobre ellos, sino que ellos mismos descubran en función de sus gustos y mediante el juego lo que realmente les motiva y así aprendan, pues yo creo que para siempre, ¿no? Esos conocimientos que luego se pueden olvidar al acabar la etapa escolar. Bueno, muy bien. Pues nada, Julio, te pregunto con respecto a la faceta internacionalizadora de tu puesto. Hemos visto la película
que la educación será cada día más global, ¿no? Porque sobre todo pues el mercado de trabajo en el que estamos ahora, o en el que estamos los mayores inmersos, ¿no? Pues se necesita más salir, ¿no? Cada vez más de lo que es nuestro país, nuestro entorno. ¿Tú crees que tendremos que cambiar nosotros un poquito esa vista o ese pensamiento de estudiar, lo decíamos ayer, lo comentábamos ayer, estudiar, trabajar y vivir en un mismo sitio? Sí, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y sobre todo a Antonio y a Rosa por habernos invitado a estar hoy aquí y ver esta película, que me parece tremendamente interesante. Puede que esté de acuerdo o no con muchas de las cosas que se dicen, pero que nos ha servido para abrir una ventana a lo que es el sistema educativo alternativo, diferente al que tradicionalmente se ha impuesto. Y volviendo a la pregunta ya que me has hecho y me has formulado, pues me gustaría revertirlo un poco al público. No sé cuántos de ustedes se han formado fuera de España, no sé cuántos de ustedes han sido miembros, han participado en proyectos de intercambio como Erasmus o en proyectos de intercambio a nivel instituto. Yo, desde mi modesta opinión, entiendo que sí, que es casi obligatorio el que los estudiantes se marchen al menos un año o un par de años, o si fuera posible toda la carrera fuera de España, a poder conocer otros sistemas educativos, otras formas de entender la vida, ¿no? de conocer culturas. Yo me marché la primera vez con 16 años en un intercambio que tuvimos en el instituto y fue una de las mejores experiencias que yo tuve. Un chaval de 16 años que se marcha por primera vez fuera sin sus padres es una experiencia enriquecedora, creo yo. Y ya cuando estoy estudiando la carrera, ¿no? El último año me fui todo un año a Estados Unidos, ¿no? A una de las mejores universidades, ¿no? A un sistema del sistema de California. Allí empiezas a ver que los profesores pues no dictan una lección, sino que se bajan, se ponen en medio de la clase, se sientan cerca de los alumnos, que comparten, que preguntan, que cuestionan, que escuchan. Es decir, te das cuenta que el sistema educativo al que tú estás acostumbrado es totalmente distinto. Vienes aquí, entras en la universidad, empiezas a aplicarlo y a los 20 años los descubren y le llaman Bolonia. Pues hombre, yo creo que sí, yo creo que es muy importante, ¿no? que los alumnos, nosotros en la Universidad de Alcalá, en el Instituto Universitario Benjamin Franklin, en el que yo trabajo, pues ofrecemos 20 plazas para los estudiantes de la Universidad de Alcalá para que se marchen a Estados Unidos, aparte de todos los Erasmus. Yo creo que tiene una oportunidad increíble de formarse cada vez mejor y conocer pues esto que no vivimos ya en un recinto cerrado, sino que sí, puede que le llamemos la aldea, pero que es una aldea cada vez más global y que es cada vez más amplia. Hoy yo no traigo nada apuntado, pero yo he hecho un poco de deberes, ¿no? y he mirado las estadísticas de cómo han ido creciendo los programas y los de Erasmus en los últimos 25 años, y es arrollador, ¿no? Las estadísticas son arrolladoras. Cada vez mandamos más y cada vez recibimos más alumnos, y yo creo que eso es lo que enriquece. Yo soy profesor de una asignatura de primero y de una asignatura de cuarto en estudios ingleses y en lenguas modernas y traducción. Y bueno, mis alumnos, lo que les digo es que cuando hacen grupos es que se junten con los Erasmus, que tienen un inglés muy bueno, que son un poco más mayores que ellos, otra forma de pensar. Entonces, por supuesto, es decir, yo animo a que desde las instituciones que sean se promuevan ese tipo de intercambios, a nivel de colegio, de instituto y por supuesto desde la universidad. Bueno, Juanma. Hemos visto en la película cómo existen multitud de tipos de escuelas basadas en la educación emocional, que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados aquí. Tú eres profesor universitario de cálculo de estructuras, ¿no? ¿Cómo crees que encajaría, si es que lo crees, ¿no? Que no lo sé, este tipo de formación basada en las emociones
En una asignatura como la tuya, donde el cálculo matemático y la lógica espacial pues ocupan casi la totalidad, ¿no?, de lo que es la materia tuya. No sé si incluso crees que podría entrar. Pues podría encajar mucho. Sí. Podría encajar mucho, ahora intento explicarlo. De todas formas, pudiera encajarlo o no pudiera encajarlo, nadie me prohibiría hacerlo o no. Es decir, no saltándome la legalidad. Estamos aquí, hemos visto toda la película, Educación Prohibida. Parece que todas esas personas que estaban en esos programas estaban saltándose la legalidad y en cualquier momento podían entrar al colegio y cerrarlo, ¿no? Digo que estaríamos amparados por la legalidad porque nadie nos impide eso. Fijaros, he apuntado un poquito la UNESCO, por ejemplo, lo que nos dice la UNESCO, fija en 3 niveles progresivos, no va a ser muy largo, La UNESCO fija en 3 niveles progresivos las finalidades ideales de los sistemas educativos de nuestro tiempo. Sería, primero, aprender a aprender. Encajaría con la película, ¿no? Porque en un mundo cambiante tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Aprender a resolver, para ver la realidad en términos de problemas resolubles. Y aprender a ser toda persona humana debe aspirar a ser feliz, mirar en paz consigo, vivir en paz consigo mismo y los demás. Es decir, que los 3 fines que la UNESCO da a la educación no hablan de títulos, notas, y parece coherente con todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Bueno, la UNESCO parece que es una cosa lejana, pero bueno, nuestra vigente Constitución todavía, ¿no? Vigente Constitución del 78, la española, nos dice lo siguiente, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Pues también parece en coherencia con todo lo que hemos visto en la película, ¿no? Pero si nos metemos un poquito más específico, lo que dice la Ley General de Educación en temas de universidad, pues nos dice que los objetivos son la formación humana integral, la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, completar la formación humana integral de la juventud, preparar a los profesionales, es decir, todo el rato lo está repitiendo, ¿no? Y el fin último, el objetivo prioritario es ese, ¿no? Y servir a la sociedad, para poner a su disposición un conjunto de profesionales capacitados para desempeñar correctamente su trabajo. Es decir, que en todos los sitios, todas las leyes nos están animando a la formación integral de la persona. Les falta decir que les queramos un poco, ¿no? Decir, oye, querer a los alumnos, ¿no? Pero nos están diciendo realmente eso. Luego, todo lo que propugna la película pues está amparado por las leyes, y si no lo hacemos es porque nosotros que somos parte de la sociedad, y la sociedad pues no queremos desarrollarlo porque es así. Si nosotros, una cosa muy crítica que ha hecho la película es damos notas y títulos y la titulitis, es porque la sociedad a la que pertenecemos lo reclama, las empresas lo reclaman. Es un poco eso. Entonces, nosotros podemos hacer, profesores universitarios, profesores de primaria, de secundario, estamos en un marco amparado que podemos hacer un poquito lo que queramos, entre comillas, con esos objetivos, y todo siempre enfocado a la formación integral de la persona. En ningún momento, ni la Constitución española, ni la UNESCO, ni las leyes nos están hablando de notas, etcétera, etcétera. Lo que sí nos dicen es que, claro, tenemos que ponernos, tenemos un fin que es servir a la sociedad. Entonces la sociedad es la que nos demanda esto. Porque la sociedad también en parte somos nosotros. Nosotros trabajamos en empresas y a veces podemos ser jefes de departamento, etcétera, y podemos requerir de la universidad personas, y somos nosotros mismos los que pedimos títulos, aunque sabemos que eso no es garantía. Yo mismo en la universidad, en la escuela, pues claro, como tengo que formar a gente
para el día de mañana en la sociedad, pues a lo mejor inconscientemente animo a la competitividad, porque les recomiendo, ¿qué tienes en vuestro currículum? ¿La carrera esta carrera? Pues no es suficiente, porque hoy en día, más con la crisis, pues tenéis que tener más. Y entonces, mirad, yo inconscientemente también les estoy animando a tener más y a ser competitivos, cosa que la película se ha mostrado crítico. ¿Pero eso por qué lo hago? Porque la sociedad la demanda. Entonces, si queremos cambiar algo, tiene que ser la sociedad que nosotros formamos parte, la sociedad cambiarla, y la sociedad reclamaría al sistema educativo otra cosa, porque nadie nos impide eso. Entonces, claro que podemos, parece que me da la pregunta, ¿no? Pero claro que podemos aplicar las emociones, aunque yo me preguntaría, ¿la empresa tiene emociones? Lo digo porque yo estoy formando asignaturas del último curso de carrera y dirijo también proyectos fin de carrera. Entonces, me estás diciendo que si puedo aplicar emociones, pero al año siguiente van a entrar a trabajar a una empresa donde las emociones brillan por su ausencia, ¿no? Entonces no sé si va a merecer la pena, o les tengo que preparar para la vida real, ¿no? Para pero la competencia entre ellos. Claro. Entonces, bueno, a ver, yo intento aplicar las emociones porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta en la especialidad que me gusta. Es decir, ¿y por qué? Pues porque cuando era pequeñito mi padre hacía eso y me enseñaba los proyectos, las obras que hacía, que trabajaban en Entre Canales, y desde pequeñito me ha gustado eso, y me enseñaba libros, etcétera, etcétera. Tiene que ver esto un poquito con un tema que ha dicho la película, que antes los niños enseñaban o aprendían lo que hacían en sus casas. Bueno, antes eran todo fincas y aprendías... lo aprendían de sus padres. Pero bueno, eso. Entonces, he tenido la suerte de que he hecho lo que me ha gustado, y entonces me gusta. Entonces, la emoción por mi parte la tengo. Y la emoción en ellos, pues lo que hacemos nosotros, he dicho nosotros porque somos más profesores allí, pues es mucho proyecto, porque son casi trabajos que van a ser los proyectos de la realidad. De hecho, el proyecto fin de carrera es un trabajo que es tal cual lo tienen que presentar en un colegio oficial de ingenieros, tal cual. Simplemente que no es verdad, que no es los datos de los propietarios de la parcela donde se va a hacer, por ejemplo, nave industrial, pues es mentira, nada más, pero todo lo demás es real, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que les proponemos son proyectos que a ellos les guste, que les motive, es decir, cosas que de verdad crean que van a ser útiles, y ahí es el único enfoque posible que le veo yo a la emoción, ¿no? De ellos, que ellos se emocionen, que lo que están haciendo sea bonito, que vaya a ser de verdad útil, porque es muy bonito hacer algo que luego lo ves ejecutado en la realidad, donde puedes pasar encima de un puente y sin miedo a caerse, y bueno, es el único enfoque. Pero repito, que todo lo que hemos visto en la película se puede hacer y no está prohibido. Todo. Muchas gracias. Esther, siguiendo con la misma pregunta que le hice a Dani, pero quizá un poco enfocado hacia la educación en el amor. Lo hemos visto en la película, hemos visto incluso a un educador pues llorando cuando decía que lo que hay que darle a los niños es amor. Cuéntanos un poquito qué piensas tú de ese tipo de... En principio, empiezo por deciros que todos los padres quieren a sus hijos, porque eso, cuando hablas de educación con amor, parece que no estamos educando así. Todos los padres... Sí. Todos los padres... Pues como os decía, todos los padres quieren a sus hijos. El problema que hay en la educación es que a veces no actuamos con ese amor que les tenemos.
mil situaciones, porque la sociedad nos obliga a trabajar muchas horas, porque los padres no están con los niños todo el tiempo que necesitamos, en la escuela porque a los profesores les exigen cumplir un currículum y hay que cumplirlo. Entonces, a veces se producen situaciones donde entra en funcionamiento el rencor, la ira. Todo eso no es amor. El amor lo que requiere es comprensión, paciencia y respeto, sobre todo respeto. Porque ahora mismo muchas quejas, sobre todo de adolescentes, los pequeños no se quejan de eso, pero los adolescentes te dicen que como un profesor le puede pedir respeto cuando a él no se le respeta. Entonces, dentro del respeto, eso lo que conlleva es darles tiempo para que ellos aprendan a su ritmo. Todos los niños no aprenden igual, que es otro problema bajo mi punto de vista que tiene la educación ahora mismo. Todos los niños tienen que aprender lo mismo, a la vez y en el mismo momento. ¿Eso que nos deja? Pues nos deja que los niños que por capacidades están por encima se quedan fuera, y los que están por debajo también. Entonces nos está llevando al fracaso escolar que hay ahora mismo. Educar con amor. Para mí educar con amor es reconocer lo que están haciendo en el ámbito que sea, es decir, en el estudio, en las actitudes. Tendemos a decirles lo mal que lo hacen, pero no lo bien que lo hacen. No elogiamos, no damos un premio por haber estudiado, no por aprobar, sino por hacer el esfuerzo de llegar a ese examen. Da igual que saque un 4 o un 5, pero hay que premiarles eso. Y los mejores premios son, pues, las palabras agradables, los elogios, los abrazos, porque a los mayores nos pasa lo mismo. Y luego otra queja que hay mucho de los padres es que te dicen que su obligación es estudiar y tener que dar premios. Pero yo creo que de los que estamos aquí, ninguno trabajamos sin que nos paguen. Por supuesto, yo no. Los niños estudian, o sea, es exactamente lo mismo, los niños estudian y a ellos no les pagan. Los mayores, si no nos pagaran, no estudiaríamos. Entonces, esa es mi visión de lo que sería la educación. Están diciendo por aquí que hay que comer. Sí, pero los niños también necesitan alimento y no solo de comida. Muchas gracias, Esther. Bueno, José, Pepe, a los amigos. Desde tu experiencia y bueno, pues teniendo en cuenta que mantienes en contacto pues, prácticamente con todos los niveles educativos no universitarios, ¿no? ¿Puedes darnos unas pinceladas sobre los aspectos que consideras más destacables ahora mismo en el ámbito de la educación? Si puedes. Bueno, luego os contaré si alguien tiene interés en saber por qué a los José les llaman Pepe. Porque eso es una cosa que es un estigma que tenemos desde que nos lo ponen en el bautismo. Al final siempre... lo que me preguntas, Tony, es una cosa, la verdad, es muy complicada, pero yo llevo muchos años ya en este asunto de la educación, llevo ya 30 años, un poquito más, y la verdad es que la mayoría del tiempo, o la mayoría de las cosas que he podido hacer o que me han venido a la cabeza, pues yo creo que han sido tan insulsas o han representado tan poco que se me han ido olvidando, esa es la verdad. Entonces, pues no sé si es que he perdido el tiempo, que probablemente sí, por culpa mía, desde luego, no por... Pero al final siempre te quedas con algunas cosillas así que son las que en cada momento, al menos en mi caso, considero que son de relevancia en torno al asunto de la educación, para ceñirnos un poco más de la educación no universitaria, porque yo creo que la educación universitaria es otro campo muy diferente a lo que nos ha congregado hoy aquí en torno a la película que hemos visto, ¿no? Entonces, yo la primera gran idea que tengo, me parece que la gran idea no, la primera idea que para mí es importante, no, seguramente no es una gran idea, es que
la educación que tenemos nosotros en nuestro país, es fruto de lo que somos. Es así de sencillo. Y eso me deja tranquilo, porque después de haber visto, por ejemplo, esta película de hoy, uno acaba un poco desasosegado, ¿no? Diciendo, jolín, pues anda que no hay cosas que aprender de educación, la cantidad de cosas que estaremos haciendo mal, vete a saber, ¿no? Y se queda uno ahí diciendo, madre mía, esto es un tema muy, muy delicado, ¿no? Pero realmente luego te abstraes un poco, ves lo que sucede alrededor y dices, oye, pues ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo que somos. Y nosotros tenemos cosas mejores, cosas peores, cosas que se pueden mejorar mucho, cosas que se pueden mejorar quizá menos, no sé. Pero el sistema nuestro, nuestra educación en su conjunto, ya sea formal o informal, es fruto de lo que somos. Y eso, a mí, durante todos estos años, ya me ha dejado un poco más tranquilo. Porque me hace ver las cosas con el sentido de una cierta responsabilidad, de que sí, que bueno, puede mejorarse, pero tampoco me agobia, ¿no?, en lo personal. Otra idea que me parece que es importante, que creo que la película lo hemos visto clarísima, es que la educación es un tema muy, muy, muy complejo. Pero muy, muy, muy complejo. Y que ahora mismo todo el sistema que hemos montado es fruto de la historia que hemos tenido en nuestro país. Y no solamente de la historia de nuestro país, puesto que la educación no solamente se transmite en la escuela, en los centros educativos formales, también se transmite en las plazas, en las calles de los pueblos, en todos los lados, ¿no? Entonces, es fruto de nuestro país, es fruto de nuestro pueblo, de nuestro lugar, de nuestro barrio, es fruto de una historia entera que ha seguido. Y esa complejidad, pues hay que abordarla cada uno desde su propia perspectiva. Hay técnicos, hay expertos, mucha gente que sabe mucho de educación, y yo creo que a esa gente hay que escucharlos. Los que sabemos menos o los que estamos situados en otros ámbitos, hemos de escucharlos y aprender lo que podamos. Y luego de eso que hemos aprendido, pues tratar también de llevarlo a cabo. Pero hay que partir de la base de que es un hecho muy, muy complejo. Y aunque todos tenemos un educador dentro, porque lo somos, en la medida en que tenemos hijos o vecinos, lo que sea, pero tenemos que reconocer que siempre hay gente que sabe mucho porque ha estudiado mucho y está metida mucho en eso. Y eso no es baldío. Y hay que reconocerlo y hay que tener un poco, estar atento en ese sentido a que las cosas puedan mejorar. Ese fruto de esa historia de la educación a mí ahora mismo me hace ser un poco más optimista que, por ejemplo, a una época de hace 30 años. Hace 30 años la educación estaba peor que ahora. En casi todo. En casi todo. Y eso se podría no solamente decir, sino argumentar seriamente. Y eso supone que hemos avanzado durante 30 años, hemos ido a mejor. Y yo creo que dentro de otros 30 años estaremos mejor que ahora. Porque las cosas van mejorando. Y eso hay que dar también, tenemos que ver las cosas estas con un poco de optimismo, para no caer en esa tendencia que tenemos de todo va mal y tal, ¿no? La educación está bastante mejor que hace 30 años. Y hace 30 años bastante mejor que hace 50. ¿Crees que incluso podríamos llegar al modelo educativo de algunos países del norte europeo? Mira, una de las que ahora mismo... Sí, una de las cosas que hemos visto en la película es que, y lo han dicho en dos o tres experiencias, la película es una recopilación de experiencias alternativas, de cosas que ya se saben de hace mucho tiempo, no son de ahora, ¿eh? Esto a lo mejor, bueno, de hecho ha habido connotaciones a educadores de otras épocas y tal, o sea, son cosas que se van produciendo a lo largo del tiempo y es una recopilación de todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían algunos es que la educación tiene que ser la educación escolar, porque esa es una clase de educación, la que se da en la escuela, en el ámbito de la escuela, tiene que ser individualizada, más o menos, personalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Finlandia, por poner el caso que todos conocemos ahí, que parece que es un poco el paradigma que todos buscamos, en Finlandia hay grandes posibilidades. Finlandia tiene un sistema educativo fruto de cómo son ellos y cómo han organizado su sociedad. Entonces tienen muchas posibilidades y mucha inversión metida en el mundo de la educación. Tienen aulas que tienen a lo mejor, me parece que ratios de 8 o 10 alumnos, cuando nosotros tenemos 35. Bueno, entonces, allí sí se puede hacer un poco la educación personalizada. Aquí hemos bajado ratios que antes eran de 50 a 35, pero todavía estamos en 35. Entonces, es muy difícil
conseguir esos resultados con las condiciones que tenemos. Y es muy difícil conseguirlo también porque el elemento, y esa, la última idea, bueno, la penúltima, porque me reservo la última, la penúltima es que en el mundo de la educación el factor más importante de todos, con diferencia, es el factor humano. El factor humano. No solamente en el mundo de la educación, también en el mundo de la sanidad y en el mundo de lo que queramos. Es el factor humano. Y el factor humano supone, hablando de educación, supone fijarnos en los profesionales. Y los profesionales necesitan una formación. Y si la formación de los profesores, de los maestros, de los educadores, no es una formación que tiene sólidos principios educativos, entonces no vayamos a pedir lo que no nos pueden dar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora mismo, si hiciéramos un pequeño vistazo a lo que supone, por ejemplo, estadísticamente, la formación de los profesores de secundaria en España, en nuestro país, ¿no? La formación que se les exige y cuál es la preparación que tiene, nos quedaríamos asustados, de verdad. Y lo que yo no sé es por qué eso en el mundo educativo nuestro y en la sociedad no se percibe como realmente un problema muy serio. Porque esos profesores, salvando las excepciones que las hay y muy relevantes, desde luego, la mayoría de ellos no tienen una formación específica para hacer el trabajo que luego van a tener que hacer. Porque vienen de otras disciplinas, vienen de áreas, en fin, diversas, y acaban a través de un curso más o menos adaptado, haciéndose profesionales de algo para lo que no han estudiado. Y los tenemos ahí en las aulas con nuestros hijos durante unas cuantas horas al día, en una etapa como por ejemplo es la adolescencia, que es crucial para la vida de ellos. Y ahí está. Y no nos asusta, no creemos que es una cosa normal. Pues no. Eso hay que, de algún modo, y alguna vez tiene que corregirse. Porque realmente es un problema muy grave. Muy grave. Y bueno, lo último que os quería decir, así como gran idea desde las que me has preguntado, y perdonadme porque me he extendido quizá demasiado, es que yo tengo que reivindicar una cosa que es no tanto personal, pero bueno, la estoy viviendo profesionalmente. Yo trabajo en un ayuntamiento. Y creo que los ayuntamientos, ahora mismo que están muy denostados, no lo digo esto porque esté aquí el alcalde de Villalbilla, ni el concejal, lo digo, siempre lo digo, aunque no haya alcaldes ni concejales, los ayuntamientos son las instituciones más cercanas que hay en todos los campos, en todas las poblaciones, ¿no? Y los ayuntamientos tienen una enorme capacidad de conectar con los vecinos, con la gente que vive en su pueblo, en todos los temas relacionados con la educación, con la formal, en muchos casos, y también con la informal, que es de gran trascendencia. Los niños, lo sabemos, todos lo sabemos, se pasan muchas horas fuera de los colegios, están fuera, y cuando están fuera están haciendo cosas distintas, o pueden hacer cosas distintas. Y ahí los ayuntamientos son capaces de liderar, tienen la capacidad de liderar, si tuvieran recursos y el reconocimiento que merecen, para orquestar mecanismos y potenciar políticas que tengan que ver con una buena situación educativa de la población. A los ayuntamientos hay que impulsarles y hay que empujarles a que hagan muchas cosas que sean un poco el reflejo de lo que el colectivo desea para sus ciudadanos. Y el sistema formal son unas cuantas horas al día, pero el resto del día de los niños y de los demás ciudadanos está fuera del sistema formal. Y ahí los ayuntamientos tienen una gran potencialidad. Algún día, ojalá, el propio sistema educativo acabe siendo gestionado también por los ayuntamientos, como pasa en otros países. Que muchos problemas de los que se hablan en la educación quedarían resueltos si los ayuntamientos tuvieran la capacidad para poder decidir sobre lo que sucede en esos lugares. Y dicho esto, ya creo que he dicho bastante. Julio pedía la palabra porque... Sí, no, has traído en todas las cosas que nos ha contado, que por cierto es patrocinativo, de ahí viene lo de Pepe. Tenemos centralizado el sistema educativo finlandés, ¿no? Es el objetivo de todos, siempre salen todos los informes PISA, en todos los de la OCDE, pero resulta que el país que ahora mismo lidera el sistema educativo a nivel mundial es Corea. ¿Qué ha pasado en 60 años de ser un país de analfabetos, prácticamente el 90% de la población, a ser el país que lidera cualquier ranking en cualquiera de las asignaturas? ¿Cómo se ha conseguido? Invirtiendo, por supuesto, invirtiendo en educación, pero también exigiendo a los alumnos. No se piensen ustedes que el sistema educativo finlandés,
que es un aprendizaje constructivo, que es lo que ahora mismo, como decía Juanma, estamos haciendo en las universidades también, es decir, utilizar ese autoaprendizaje, el cooperative learning, ¿no? El aprendizaje cooperativo. Bueno, pues en Corea no, en Corea es todo a ser el primero y a ser el mejor. ¿Son los mejores? Sí. ¿Tienen los mejores profesionales? Sí. En el segmento entre 15 y 20 y tantos años, leía el otro día, es el país que tiene la tasa más alta de suicidio. Entonces, como... Claro, ¿qué queremos? ¿Ser los mejores y que se maten nuestros hijos o ser un país aficionado a lo de Finlandia? Pero claro, quien lidera es Corea. Bueno, eso es lo que quería añadir. Bueno, pues aquí abrimos una ventana a todos vosotros, al público. No sé si alguien quiere preguntar algo a algún miembro de la mesa. Si no, debatimos, como dice Julio, ¿no? Si no... Nombre. Nombre, por favor. Soy Cristóbal. Ah, Cristóbal. Yo quería preguntar, si como ha dicho José, la educación ahora es bastante mejor que la de hace 30 años. Todos los que estamos aquí yo creo que sabemos de la educación, casi todo desde la de hace 30 años, y dirigimos el país, y dirigimos las empresas, y dirigimos la sociedad, y no es tan mala, creo yo, independientemente de la crisis, que está preguntando para el 2005. Ahora merece la pena cambiar esa educación, porque claro, la película nos va a tener un poquito de gris la educación que tenemos ahora. Ese es el mensaje, no la alineación. Tan mal ha sido esa alineación siendo mejor ahora que hace 30 años. Es decir, deberemos de cambiar ahora a ese tipo de educación de educarnos en las plazas, en las calles, en los vecindarios, mezclar los cursos de chicos de 5 años con los de 8 años. ¿Eso ahora vendría bien? Porque claro, habrá que esperar 30 años para saber si funciona o no. La pregunta es para cualquiera de todos. Pues creo que por alusiones, ¿no? Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que los cambios educativos nunca pueden ser de esa manera, ahí más o menos violentada, ¿no? Cualquier reforma que se produzca ahora educativa, los frutos suyos van a ser dentro de no sé cuánto tiempo. Entonces, por irreales no se van a producir. Otra cosa es que yo creo que hace bien la sociedad en estar alerta de gente que, por la razón que sea, tiene la oportunidad de ensayar otros modelos, otros métodos y demás, ¿no? Que experimente, que innove, que busque salidas diferentes. Eso está muy bien y creo que hay que alentarlo. Otra cosa es que la mayoría de nuestro sistema debe continuar el que tiene y, en todo caso, ir evolucionando paulatinamente. Un salto al vacío sería terrible, ¿no? Por lo tanto, si algún día se produce ese cambio, será fruto de reformas que ahora mismo, o de ideas que ahora mismo se puedan estar debatiendo. Lo que creo es que sí debe fomentarse es la idea de que hay gente que es experta, o sea, debería haber un debate permanente, fíjate, igual que el Sálvame de Luz, o lo que sea, debería haber un debate permanente en las teles en las que se hablara de educación, ¿sabes? Y en la que fuera gente experta. Yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado en una materia por ahí que me gusta, y yo leo libros de gente que sabe un montón sobre educación, que ha investigado, que ha aprendido, que tal, y que tiene muchas cosas que decir. Pero te puedo decir que ni yo mismo recuerdo cómo se llama. Ni yo mismo me acuerdo, y fíjate que los estoy leyendo. La gente no los conocemos, no sabemos ni dónde están, porque no tienen voz, no están en ninguna parte, ¿no? Bueno, pues toda esa gente deberíamos de tenerlos, nuestro mundo debería buscar mecanismos para tenerlos ahí presentes y escucharlos, y poco a poco ir aprendiendo de la gente que está. Igual que aprendemos de los que juegan al fútbol, por ejemplo. Sí, adelante. Sí, yo quería primero agradecer, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de encuentro en toda la educación, además en momentos en los que estamos, agradecer al Ayuntamiento de Villavilla esto, ¿no? O sea, me parece fantástico, ¿no?, que estaría muy bien que se hicieran cosas en este sentido. En honor a la verdad, los verdaderos organizadores son los padres de Forduca, tanto Rosa como... Nosotros somos meros caseros o anfitriones. Forduca, de verdad, no sé, mucho agradecimiento, ¿no? Gracias. Estamos un poco interesados en la educación en general. Luego, quería precisar algunas cosas que, no sé, por ejemplo, habéis hablado de lo importante que es el intercambio
las salidas al extranjero, no sé, todo lo que es ser un ciudadano del mundo, ¿no? Educarlo ya desde la juventud, ¿no? Sobre todo pues ya cuando salen hacia estudios superiores, ¿no? Nuestros chavales, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, se ha hablado de la beca Erasmus. De una hija que va a ir a Bolonia y todavía no sé si se va a cobrar la beca Erasmus. Está en entredicho si se va a suprimir la beca Erasmus. O sea, eso lo quiero dejar claro porque los tiempos, eso sería lo ideal, pero los tiempos vienen por otro lado. Luego, también quería, también en ese sentido, hablar de las ratios. Las ratios, yo creo que en primaria no están en 35, están más bajas, ojalá. Me refería a secundaria, secundaria, ¿no? Porque, por ejemplo, en 35-40 estaban hace 20 años, 30 años, ¿no? Me refería a secundaria. De acuerdo. Ahora mismo están en 27, me parece, ¿no? En primaria. 27. Hasta 30. Ojalá y alargar ahí, porque también la cosa va a lo mejor a proceder, ¿no? Luego también precisar, por ejemplo, el tema de la penalización, que hablabas de que la educación prohibida efectivamente no está prohibido, porque los profesores hoy tenemos, y tal, tenemos pues eso, en la pública márgenes, ¿no? Muchos márgenes de libertad, ¿no? Pero por ejemplo hay proyectos educativos que están prohibidos, o sea, en España, concretamente por ejemplo en Suecia, los países nórdicos se dan, ¿no? Que es la desescolarización. O sea, en Suecia, Noruega y tal, los chavales pueden estar desescolarizados, no les penalizan, pero por ejemplo aquí en España, hace un año hubo una sentencia en Málaga donde se penalizó a unos padres que además tenían un alto nivel cultural, que estaban educando a sus chavales y se les obligó a acudir a la institución escolar, ¿no? Y es una precisión, ¿no? Y luego al mismo tiempo también quería precisar que efectivamente yo creo que todo el tema muchas veces de quejarnos de que no se puede educar dentro de una educación emocional, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en la infantil. Claro, la infantil es absolutamente básico, ¿no? No sé, todo el tema del cariño y desarrollar un ámbito de seguridad afectiva en los chavales. Luego ya se supone que en la superior, si los chavales desde pequeños y luego también en la adolescencia, que es una época de crisis, no sé, se está con ellos un poco apoyando su personalidad y su desarrollo, pues yo creo que cuando llegan a la edad superior esto ya es menos importante, entonces ya ellos pueden decidir si competir más o menos, o sea, creo que ahí tiene menos importancia, aunque también la tiene, ¿no? Pero creo que en ese sentido los educadores un poco echamos la pelota fuera a la administración de los temas curriculares. La verdad es que la ley efectivamente permite a los centros y da una autonomía tremenda para decidir sus proyectos curriculares. De hecho, por ejemplo, hay también en centros públicos unos proyectos, por ejemplo, por decir uno, en Vallecas, en el Colegio El Quijote, se está desarrollando un puesto de curriculares, o sea, proyectos, no tanto niveles estancos, sino proyectos, por ejemplo, hacer una ópera en un curso concreto, ¿no? Y eso aglutina todas las materias. Y bueno, se enseña la colaboración, la ayuda mutua, la responsabilidad en el proyecto. El sistema de proyectos está muy abandonado, por ejemplo, ¿no? En la educación. Se sigue un poco por las materias de toda la vida. Entonces, pero eso se puede poner en práctica, y eso hay colegios que se están poniendo en práctica. Y hay también colegios públicos que, siento que la película no se ha entrevistado a ningún educador de la escuela pública, porque hay cosas que se están haciendo muy interesantes y muy innovadoras en la escuela pública, ¿no? Y claro, a mí es minoritaria, pero se está haciendo. A mí me gusta mucho cómo la película se ha ido abriendo desde no sé, como cada vez más hacia que lo importante, lo esencial, son cosas que ni tiene el patrimonio Montessori, ni tiene el patrimonio Waldorf. O sea, son cosas mucho más básicas
que se puede hacer en cualquier centro educativo donde realmente hay un trabajo en equipo y una conciencia, que es muy difícil alcanzar eso, pero que creo que es un trabajo que en este momento de crisis hay que plantearse muy seriamente el diálogo entre la comunidad escolar, qué tipo de educación se quiere ir creando poquito a poco no sé, una educación mucho más humana, ¿no? Que creo que es lo que se está atacando ahora frontalmente a la educación. Muchas gracias. Pues yo, para empezar con efectivamente, en el programa de Erasmus, en los datos, visitaba hoy la página web del Ministerio de Educación y decía que en el año 2009-2010 se dedicaron, si no recuerdo mal, casi 50 millones de euros, y este año, en el año del 25 aniversario, 2010-2011, había bajado a 43, y este año, como usted ha dicho, pues están planteando incluso la retirada. Yo tengo algunos Erasmus, como decía al principio, y muchos de ellos no hayan cobrado todavía su beca Erasmus. Una belga me decía, es que no sé cómo voy a pagar el piso, si todavía no... 700 euros. Sí. Efectivamente. Eso, y si no se invierte en eso, difícilmente. Además, es que si queremos tener una Europa unida en la que bueno, pues nos conozcamos y veamos cómo el sistema educativo funciona en uno y en otro lado, pero ya solo por la experiencia de vivir fuera de nuestro país, pues es necesario mantener este tipo de programas. Yo creo que al final se acabará manteniendo de una manera u otra. ¿Alguien más quiere plantear algo más? Sí, hola. Me llamo Ángeles y bueno, yo quería plantear un poco en la actualidad el problema que hay con los chiquillos que bueno, tienen alguna dificultad, tanto de atención o de lenguaje, que bueno, está un poco abandonado, ¿no? En el sistema que hay ahora mismo público, porque bueno, hay mucha cantidad de niños, no los valoran a tiempo, van un poco atrasados y bueno, tampoco saben los profesores qué hacer con ellos, o sea, los tienen un poquito a un lado, te mandan al orientador y búscate un poco la vida. Entonces, un poco va dirigida la pregunta tanto a la psicóloga como a los profesores, ¿qué podemos hacer los padres? Porque te sientes un poco impotente al no saber tampoco por dónde tirar y preguntas y tal, y hay un vacío ahí que no sé si en algún momento se podrá resolver. Será un poco mi Esther, ¿sí? Ahora mismo con cómo está el sistema educativo es difícil porque están retirando los apoyos en ese tipo con este tipo de problemas, es decir, antes tenían más apoyos que tienen ahora. La única o la posibilidad que yo veo ahí es que contra antes se detecten esas dificultades, porque no son problemas, esas dificultades, y se pueda acudir a algún profesional o mismamente en el colegio, hay colegios que lo pueden hacer, es el mejor camino a tomar. Sí, porque el orientador, pero el orientador viene una vez a la semana, hay muchos niños con problemas, quizás un poco viendo la película, que cada niño tiene un proceso, unos van más despacio, otros van más rápido, y entonces para que estén en la línea, pues hay 20, el resto o están atrás o están adelante. Entonces yo creo que es una de las cosas que hacen que el fracaso escolar sea más elevado. Entonces creo que deberían también un poco fijarse más en ese tema. Yo creo que ahí el mayor problema para mí dentro de las aulas en ese tipo de casos, primero a lo mejor el profesor me va a regañar por lo que voy a decir, pero yo creo que hay muchos profesores que están muy desmotivados y les exigimos motivación y les pedimos motivación a los niños y si tú no la tienes no la puedes enseñar ni puedes conseguir que la tengan. En la escuela ahora mismo yo lo que estoy viendo es que la única solución que hay ahora mismo es que los padres trabajen con los niños y cuando ya por conocimientos no puedes trabajar con ellos en casa es buscar ayuda, porque ahora mismo, por lo menos la experiencia que yo tengo, a lo mejor hay profesores que me lo rebaten, pero yo la experiencia que tengo es que en el colegio no la tienen. Dani, si quieres.
Sí, bueno, yo quería apuntar que, como bien decías, es verdad que cada niño es un individuo muy diferente de los demás, y si realmente en este sistema educativo tendemos a homogeneizar todo, a poner unos estándares a los que todos tienen que llegar por cualquier medio, y bueno, quizá incluso diagnósticos, yo creo que llegan a ser muy erróneos, salvo en ciertos casos en los que existen deficiencias pues realmente apreciables. Lo que venía comentando antes con una persona, pues sí que cada vez se diagnostica más a alumnos hiperactivos con diferentes trastornos de conducta, y es simplemente porque yo creo que no se adecúan a lo que nosotros estamos esperando de ellos, y no dejamos realmente esa libertad de que cada niño se desarrolle en función de la semilla que lleva dentro. Entonces creo que el problema viene de largo, que los padres no podemos hacer gran cosa a nivel individual, sino que tenemos que alzar nuestra voz y exigir, bueno, tenéis que alzar vuestra voz y exigir que se atienda bien a esa variedad, no como casos diagnosticados especiales, sino a todos los niños. Yo te voy a indicar no sé si supongo que lo habrás recorrido. Sabes que hay equipos psicopedagógicos